¿Alguna vez te has preguntado cómo desde un simple síntoma clínico logramos identificar exactamente qué bacteria está afectando a un animal? En veterinaria, muchas enfermedades infecciosas pueden parecerse entre sí. Fiebre, decaimiento, baja producción, mortalidad inesperada. Pero el verdadero desafío está en descubrir quién está detrás. Y ahí entra el mundo del diagnóstico bacteriológico, donde combinamos varias técnicas de laboratorio, como la tinción Gram, las pruebas bioquímicas y el antibiograma, para construir una especie de huella digital de la bacteria. Hoy vamos a explorar un caso real que demuestra la importancia de estas técnicas, el Pasteurella multocida, un patógeno importante en medicina veterinaria, pues se trata de un cocobacilo gram negativo, no esporulado y oportunista, que suele vivir silenciosamente en las mucosas respiratorias de muchos animales. Sin embargo, cuando las condiciones cambian, el estrés, hacinamiento, mala ventilación o coinfecciones puede causar enfermedades graves. En aves origina el cólera aviar, una enfermedad fulminante que genera septicemia, alta mortalidad y cuantiosas pérdidas económicas. Pero lo interesante es que no es exclusiva de aves, sino que también afecta a bovinos, cerdos, conejos e incluso perros y gatos. Es decir, estamos frente a una bacteria versátil, capaz de adaptarse y muy peligrosa si no se controla a tiempo. El artículo que estamos tomando como base analiza casos reales de aves reproductoras sospechosas de cólera aviar. Los investigadores tomaron muestras, aislaron la bacteria y la identificaron mediante técnicas clásicas y un antibiograma para conocer su resistencia. ¿Pero por qué es tan importante esto? Porque incluso si identificamos la bacteria, no sabemos a qué antibiótico es sensible o no podríamos tratarla correctamente. La tinción Gram es una técnica de coloración diferencial que permite clasificar a las bacterias en dos grandes grupos, de acuerdo con las características de su pared celular. Por un lado encontramos a las bacterias Gram positivas que se tiñen de color morado o violeta, y por otro lado las Gram negativas que adquieren una tonalidad rosada o roja. El procedimiento inicia con la fijación del frotis, donde el portaobjetos se pasa brevemente por la llama con el fin de adherir las bacterias y evitar que se desprendan. Luego se aplica el cristal violeta durante 1 minuto, permitiendo que todas las bacterias adquieran una coloración morada. A continuación se agrega el lugar por 1 minuto, el cual funciona como mordiente y forma un complejo estable con el cristal violeta dentro de la célula. Después de esto viene uno de los pasos más importantes, la decoloración con alcohol o acetona durante 15 a 30 segundos. En este punto se produce la diferenciación, ya que las bacterias gram positivas retienen el color violeta debido a su gruesa capa de peptidoglucano, mientras que las gram negativas lo pierden, principalmente por su pared celular más delgada y la presencia de una membrana externa. Una vez decolorada, se aplica la safranina durante 1 minuto, lo que permite que las bacterias gram negativas se tiñan de rosado, mientras que las gram positivas permanecen violetas. Finalmente, se realiza un lavado suave, se seca el portaobjetos y se observa el microscopio. La prueba de motilidad es un método que evalúa la capacidad de una bacteria para desplazarse utilizando flagelos. Para ello se emplea un medio semisólido que facilita el movimiento. Tras la inoculación en línea recta, una bacteria móvil se dispersa por el agar, generando un enturbiamiento difuso, lejos de la zona de punción. En cambio, una bacteria no móvil queda restringida al trayecto de la inoculación, formando una línea definida y nítida. ¿Alguna vez has visto que diferentes bacterias reaccionan distinto según el sustrato que encuentran? Las pruebas bioquímicas revelan justamente eso. ¿Qué enzimas poseen como las catalasas, oxidasas, descarboxilasas, deaminasas? Y cómo metabolizan ciertos compuestos. Cada reacción positiva o negativa es un dato que nos ayuda a identificar el microorganismo.
La catalasa es una enzima que degrada el peróxido de hidrógeno en moléculas de agua y oxígeno, hallada en la mayoría de las bacterias anaerobias y anaeróbicas facultativas con citocromo oxidasa. Los pasos son: primero, esterilizamos el asa de siembra y recolectamos una pequeña gota de agua destilada de un tubo y lo llevamos a un lado del portaobjetos. Repetimos otra vez el procedimiento y dejamos otra gota en el otro lado del portaobjetos. Después esterilizamos otra vez el asa de siembra y cosechamos del agar biplaca las bacterias del agar TCA e inoculamos a la primera gota de la placa. Repetimos el procedimiento pero con las bacterias del agar macunque para la otra gota. Por último, con la placa lista, tomamos el frasco con peróxido de hidrógeno y añadimos una pequeña gota en cada uno de los cultivos. Como resultados, una de las bacterias desconocidas de uno de los cultivos resultó ser catalasa positiva, al mostrar una reacción inmediata de formación de burbujas. En cambio, el otro lado no demostró eso. Prueba LIA o lisina hierro agar. Nos servirá para identificar las enzimas de descarboxilasa y de aminasa en bacterias, degradando a la lisina en los procesos llamados descarboxilación y desaminación, produciendo y liberando ácido sulfhídrico al medio. El púrpura de bromoscresol que compone el agar es el principal indicador de pH, volviéndose amarillo en el caso de que el medio se vuelva ácido y disminuya su pH, siendo positivo en las enzimas anteriormente nombradas. Pasos de la prueba de LIA. Como en la anterior prueba, después de esterilizar el azar-reta y recolectamos una colonia de bacterias al azar, se inocula en el agar LIA de forma recta hasta el final del tubo, para después sacar el asa lentamente en zigzag. Se cierra el tubo y se espera a que se revele si es positivo o no. Prueba de citrato. Sirve para identificar a bacterias que usan el citrato como la única fuente de carbono para la producción de energía en el ciclo de Krebs y seguir manteniendo su metabolismo, produciendo carbonatos y bicarbonatos alcalinos. En el agar citrato simos, al poseer el azul de bromotimol como indicador de pH, va a mostrarse azul en caso de que el medio se vuelva alcalino por ser la bacteria positiva a la enzima. De lo contrario, seguirá manteniendo su color verde original. Primero, esterilizamos el asa recta y recolectamos una pequeña colonia de bacterias al azar del agar y lo llevamos para inocular en el agar citrato, yendo de forma recta hasta casi el fondo del tubo y secándolo lentamente en forma de zigzag. Después tapamos el tubo con el agar para después llevarlo a incubar. ¿Te has preguntado cómo sabemos qué antibiótico funcionará y cuál no? El antibiograma nos da esa respuesta. Permite medir si una bacteria es sensible, intermedia o resistente frente a diferentes antibióticos. Para el proceso del antibiograma, primero debemos recoger la muestra con un hisopo estéril para que este hisopo sea colocado en una solución salina, teniendo en cuenta que debe estar en una turbidez uniforme. Así con ello, debemos esterilizar una pinza con el fin de sacar el hisopo del tubo de la solución salina. Una vez tengamos el hisopo fuera del tubo, agarramos por un extremo y con la otra mano agarramos la placa Petri para poder abrirla. Acercamos al mechero para sembrar en nuestro agar, teniendo en cuenta que debemos sembrar en toda la placa en zigzag y en todo el borde de esta. Una vez de haber sembrado la placa Petri, la cerramos. Seguido de esto, seleccionamos los antibióticos que vamos a usar. Para iniciar el proceso de colocar los antibióticos en la placa Petri, debemos abrir el envase que contengan los discos de antibióticos. Posteriormente, debemos acercar al mechero para mantener el ambiente estéril. Y asimismo, agarrar una pinza, esterilizarla y posteriormente coger los discos, el cual lo colocaremos en el centro de la placa. Cada disco contiene letras, las cuales son las abreviaturas de los antibióticos que estaremos utilizando. Una vez hayamos colocado 5 discos de antibióticos, habremos concluido con el proceso de colocar los discos de antibióticos en el agar. Finalmente, esa placa lo llevaremos a una incubadora.
y en el transcurso de los días podemos observar los resultados. En el resumen de los resultados tenemos que la prueba de Gram salió negativo, con la posibilidad de que la bacteria sea un cocobacilo. En catalasa es positivo, porque salieron las burbujas. En la de citrato resultó ser negativo, ya que se mantuvo el color verde. En LIA no se liberó el ácido sulfhídrico, así que no hubo descarboxilación, por lo que es negativo. En el hierro triple azúcar se fermentó glucosa únicamente. El cultivo fue de colonias grises lisas. Y en el antibiograma fue sensible a cefalosporinas y fluorquinolonas y resistente a eritromicina. Todas estas técnicas juntas, Gram, prueba bioquímica, antibiograma, logramos construir el perfil completo de una bacteria. En este caso, la evidencia apunta a Pasteurella multocida, confirmando su identificación y permitiendo seleccionar el tratamiento antimicrobiano adecuado. Estas pruebas no solo diagnostican, también ayudan a proteger la salud animal y prevenir la resistencia antimicrobiana.